Vamos a conversar en este momento con Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, y vamos a hablar acerca de la violencia política y la democracia, de la violencia política de género, cómo todo lo que está pasando, cómo el que maten autoridades, cómo el que sean atacadas de distintas formas también las personas que deciden intervenir en política, cómo esto afecta a la participación democrática y cómo nos afecta en la vida diaria a los ciudadanos y ciudadanas. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias también por la paciencia de tener que escuchar esto que todos los días es noticia en nuestro país. Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio. En realidad, aparte de vivir un estado de decepción, como usted lo ha dicho, lo que vivimos es un estado fallido. Y realmente un estado fallido es aquel en el que el Estado no es capaz de solventar ni de responder a las necesidades básicas de los y las ciudadanas que vivimos en este país. La calidad de vida se deteriora incluso con aquellas personas que tienen capacidad adquisitiva, pero el tema de la vida no es solamente tener plata para ir a comprar, es tener bienestar, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Yo que soy médica me remito a ese concepto que es tener bienestar, o sea, vivir bien el bienestar, y el bienestar no lo estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo creo que la violencia política también la vivimos las mujeres, la vivimos todos y todas, porque estamos siendo testigos de un Estado que es incapaz de responder con una propuesta integral, no solamente con la misma violencia, porque se responde con la misma violencia, y eso no creo que sea lo correcto, y eso nos afecta a todos y todas. Estado de excepción tras estado de excepción y decepción, no hemos conseguido nada, no hay resultados, y cada vez que se firma un nuevo decreto de estos estados de excepción, decimos con base a qué, cuáles son los fundamentos, esto qué tanto le aporta a nuestro país. O sea, quizá hay una esperanza y una desesperación también de la ciudadanía de exigir acciones, ¿no? Pero qué tan efectivas son. Claro, el estado de excepción, entiendo yo, es para tener permiso para usar más violencia y reprimir. Entiendo que es eso, porque es lo que se ve cuando el presidente dice que va a actuar con contundencia en contra de los delincuentes y va a usar armas de dotación. Entonces lo que va a hacer es apagar la violencia, apagar el fuego con gasolina, que es lo que usualmente se ha dicho muchas veces. Entonces, claro, y son procesos que se viven en el país que no terminan porque se incrementan día a día, o sea, permiten que esa bola de nieve se haga cada vez más grande, porque no hay respuestas integrales, no hay respuestas que le digan a la ciudadanía, le digan al joven, le digan al campesino, a la campesina, a la mujer, que tiene esperanza, porque hay acciones que desde el gobierno se van a dar para mejorar la situación. La situación de seguridad tiene que ver también con la pobreza. Vivir en pobreza es vivir en inseguridad, porque la inseguridad no solamente es que te maten. Hay inseguridad para comprar comida, inseguridad para ofrecer a los hijos y a las hijas la educación adecuada, espacios seguros, el tema de la recreación. O sea, la seguridad tiene que ver con todo eso. No es solo que me pueden disparar o que me alcance una bala perdida, como le alcanzó a esta muchacha que desafortunadamente murió en un crimen tan horrible que ha pasado con el alcalde de Manta, ¿no? Entonces la seguridad también yo creo que hay que darle una nueva concepción. O sea, la seguridad es todo eso. No es solo que no me alcance una bala o que me asalten. Ahora uno tiene miedo de todo. Vemos datos y precisamente entre esa inseguridad está el tema del empleo, ¿no? El desempleo entre mujeres se incrementó en Ecuador según los últimos datos del INEC, otra nota de Radio Pichincha, y habla que este indicador reporta un aumento de 0.2% en comparación con esta misma cifra del año anterior. Siempre son las mujeres las que terminan impactadas también cuando hay crisis en un país, cuando hay una violencia extrema, también se ha incrementado o se ha reducido la brecha de
de cada cuánto matan a una mujer. Ahora, cada 17 horas están asesinando a una mujer. Ayer nos escriben desde Guayaquil, Abigail y Tira, de 13 y 14 años, están desaparecidas en el suburbio este de Guayaquil, y lo que los padres piensan cuando dejan de saber, como en el caso de esta madre, de sus hijas desde el 21 de julio, es que les pudo haber pasado lo peor, porque las mujeres también están inmersas en esta situación de violencia tan grave que está viviendo el Ecuador. Por supuesto, o sea, aunque no les guste a mucha gente escuchar el tema del enfoque de género, las mujeres vivimos vulnerabilidades específicas que no la viven los hombres, y los hombres tienen vulnerabilidades específicas. Obviamente este es un país en donde las políticas y las ejecutorias que ha hecho, por ejemplo, el presidente Lasso este año, por ponerle un ejemplo, disminuyó los impuestos para adquirir armas y los insumos para las armas. Hay todo un proceso, una acción de protección frente a un juez en la Corte Nacional de Justicia que negó la acción de protección por considerar que no había fundamentos, pero estamos viendo cómo se matan entre hombres con armas de fuego y matan a mujeres con armas de fuego. Más del 32% de femicidios se producen con armas de fuego, y de estos femicidios hay femicidios que se producen en el marco de la delincuencia organizada que usan armas de fuego. Entonces, ¿cómo es posible que este juez, creo que es de apellido Castillo, haya negado una acción de protección en donde se pedía que se quede insubsistente este decreto 645 que el presidente Lasso emitió a comienzos de año, y que no solamente disminuyó los costos para adquirir armas de fuego, también facilitó el porte de armas, y también disminuyó los costos para el consumo de licor, pues la gente puede comprar licor más barato, que también incrementa la violencia. Las fundas plásticas, las bebidas azucaradas, que incrementan las enfermedades crónicas degenerativas y que a la larga le pasan una factura al presupuesto de la salud. Entonces, ¿cómo uno puede creer en un gobierno que está planteando y está emitiendo este tipo de políticas que lo que hacen es incrementar la muerte? Porque eso es lo que está sucediendo. Claro, un estado de excepción por un lado, pero ninguna política integral realmente sincera, honesta con la ciudadanía que busque proteger a todos y todas. Pero en este mismo contexto estamos en campaña política. Estamos viendo que algunos candidatos han suspendido sus recorridos. Sin embargo, tampoco vemos que haya una unión así muy fuerte entre o un pronunciamiento conjunto. O sea, quizá también ahí falta hacer el mea culpa de cuánto valor le damos al crear realmente una coalición en contra de la inseguridad, o en contra de la violencia, o en contra de la situación y la falta de bienestar que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas. Por supuesto, o sea, los candidatos tenían que haber hecho una convención urgente y posicionarse todos en favor de la paz. O sea, es que nadie está posicionando a la paz, a la tranquilidad, a la paz. La paz es un bien superior, es el bien más preciado que los seres humanos debemos conseguir, debemos luchar por eso. Pero no se saca mucho suspendiendo la campaña. Es una acción, una medida, supongo, también por la inseguridad que existe ahora para los candidatos y candidatas. O sea, si se atreven a matar a un alcalde, ¿cómo no se van a atrever a matar a candidatos? Ya mataron candidatos. Exactamente. Mataron en Puerto López a un candidato ganador a la alcaldía, y han atentado contra la vida, me parece, de candidatos. Así, recientemente también Reider Sánchez, que fue asesinado, un candidato igual a asambleísta, ¿no? Asambleísta, entonces la inseguridad y el temor también atraviesa este tipo de campañas que en realidad, como usted dice, debería juntarse, ¿no? Juntarse estas mentes, juntarse estas energías en los candidatos para plantear una propuesta de paz que sea para todos, cualquiera que gane, ejecute esa propuesta para la paz.
O sea, no es claro, a través de esa propuesta se va a disminuir la inseguridad, se va a disminuir la violencia, qué sé yo. Pero el objetivo es la paz y yo no veo en las propuestas de los candidatos una cuestión que sea así tan clara como esto. Y este pronunciamiento es urgente, lo han hecho quizá individualmente, ¿no? Pero lo que falta y lo que creo que el país también está esperando es que realmente haya esta decisión de unir fuerzas precisamente en esa búsqueda. Y en medio de esto estamos hablando de la violencia política de género también, las mujeres, como decimos también, estamos inmersas en esta campaña política, más porque se vieron obligados a permitir que participen las mujeres en un 50% en las listas de asambleístas como dentro de los binomios presidenciales, y también se enfrentan las mujeres a otras realidades. ¿Qué es lo que han podido analizar también desde la Coalición Nacional de Mujeres y desde otras organizaciones que están haciendo esta vigilancia? Bueno, la violencia política fue muy evidente cuando el CNE, que curiosamente tiene una directora, una presidenta, no sé cómo se llama, mujer, o sea, de un día para el otro dijeron estas elecciones no se va a ejecutar y no se va a aplicar la paridad. Esa fue un ejercicio de violencia política impresionante. O sea, se dijo, no, ustedes no van a tener la misma posibilidad de participar. Y eso generó pues que haya una propuesta, una lucha, haya todo un proceso en donde la Coalición Nacional de Mujeres participó con otras organizaciones que estuvieron muy activas en el tema. Y claro, decirles también que la violencia política es una violencia sutil, es una violencia a veces como esta muy burda, pero también es sutil cuando no se permite y no se dan las condiciones para que las mujeres puedan participar. De hecho, el poder político es un poder patriarcal que ha puesto en el imaginario colectivo esta idea de que solo los hombres pueden ser políticos. Uh-huh. Y eso ha generado una autoexclusión. Las mujeres pueden ser muy capaces, pueden tener mucha energía feminista para trabajar los temas que nos conciernen a todos, no solo a las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen temor, tienen miedo, se autoexcluyen y no participan, porque ejercer el poder desde una posición patriarcal es tenaz. Y lo otro es que sí hay mujeres que participan, pero no, voy a decir una cita de Rita Segato que me parece importante: no basta con tener el cuerpo de mujer para participar en la política, hay que tener conciencia de género, y eso es muy importante en las elecciones actuales y en todas. O sea, uh-huh. No es que porque son mujeres apoyamos. Yo no apoyo cuando tienen posiciones que no tienen que ver con una conciencia de género. Ya hemos visto cuántas mujeres han llegado al poder y se han posicionado en contra de los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que es bien importante también hacerse eco de esta cita de Rita Segato que habla y dice: no es suficiente el cuerpo de mujer, hay que tener conciencia de género. Sí, esto es súper importante y nosotros estamos pues haciendo esta exigencia también de que las agendas feministas realmente sean llevadas al debate. Hay quienes les molesta un poco que hablemos de esto uh-huh. Y también lo malentienden o lo tergiversan manifestando que las mujeres estamos buscando, o las feministas estamos buscando que los hombres sean excluidos o que haya beneficios para las mujeres. Y esto siempre creo que es necesario explicarlo porque hay una falta de entendimiento de este tema que hace mucho daño. Sí. Mire, la democracia feminista lo que plantea es la igualdad. El camino es hacia la igualdad a través de la equidad, qué sé yo. Si los gobiernos no enfrentan las desigualdades, empezando por las desigualdades de género, de clase, las desigualdades por etnia, las desigualdades que enfrentan a quienes están en situación de movilidad humana, quienes sufren alguna enfermedad catastrófica o una enfermedad, las desigualdades debido a la edad, las desigualdades, es que hay que enfrentar la desigualdad. La democracia feminista plantea la igualdad y para eso
hay estudios que han dicho, bueno, para lograr la igualdad tenemos creo que 200 años todavía nos queda, pero hay que hacerlo porque la desigualdad es lo que promueve todo esto que estamos viviendo. Si los gobiernos, los estados no enfrentan la desigualdad, no enfrentan la pobreza afecta de una manera diferente a los hombres y a las mujeres. Solo hay que ver en Esmeraldas. A mí me da tanta pena, tanta tristeza que esos ciudadanos, compatriotas, esas ciudadanas en Esmeraldas, viven una situación de violencia. Los muchachos esmeraldeños, coaptados por la violencia, por la violencia, qué sé yo, y las muchachas viven otro tipo de inseguridades y de violencia. Entonces, yo no entiendo por qué es que se oponen a que se incorpore esta herramienta tan valiosa que es el enfoque de género y se propongan políticas que incorporen esta herramienta y puedan realmente aterrizar en la realidad. No es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo pertenecer a la diversidad sexogenérica, no es lo mismo ser trabajadora sexual o estar en una situación de movilidad humana. Ponerse los lentes de género nos da la posibilidad de ver todo eso. Pero hay gente y hay grupos y hay movimientos ahora con mucha más fuerza que dicen que la ideología de género es no sé qué cosa, es ridícula, que plantean, pero la democracia feminista utiliza este enfoque, esta herramienta, para que las políticas estén de acuerdo a la realidad de la población. No somos iguales, obvio que no somos iguales. Las personas privadas de libertad en la cárcel son personas que están dentro de los grupos prioritarios y no están siendo protegidos por el Estado. Hay mujeres que viven con hijos en las cárceles y que tienen también todo este tipo de inseguridades y de dificultades. Entonces, y a mí realmente me parece que gobernar para poner a la policía a que reprima la protesta, para que reprima a la gente que está defendiendo sus territorios de la minería y que están protegiendo sus territorios, están protegiendo el agua de sus territorios, a mí y poner ahí policía para reprimir me parece terrible. Que esto lo hemos visto, ¿no? Recientemente en varios sectores, en Sicchos, sector de Palo las quemado, naves. las naves. Es verdad, Yasuní, son ¿no? muchos sectores que realmente están intervenidos y donde hay presencia policial, ahí no faltan militares, ahí no faltan policías, ahí no se ve esta carencia que vemos en las calles cuando le roban a la gente, cuando le matan a la gente, pero ahí están, ¿no? Están presentes, ahí es más sobran los policías, los militares. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos enseguida, pues para cerrar este tema, estas conclusiones también con Virginia Gómez de la Torre, que nos habla de la visión de género que también esperamos que exista en los planes de gobierno de los candidatos y candidatas. Ya volvemos. 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33. Bueno, seguimos hablando de este tema para hacer algunas conclusiones de lo que hemos estado abordando con Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Bueno, Virginia, hemos visto muchos mensajes en contra de las mujeres políticas durante estos tiempos también, y bueno, ya lo abordábamos, pero ¿qué es lo que más les ha impresionado de la forma en la que se ataca a las mujeres? ¿Por qué siempre se meten con la vida sexual y se inventan cosas de las mujeres? No sé si es el recurso más básico, el que más les funciona para tratar de deslegitimar el rol de las mujeres en la política. Voy a decir un dicho popular que dice: cada ladrón juzga su condición. Y creo que es terrible realmente meterse con la vida sexual de las mujeres, porque políticas, ¿no? Porque ¿qué tienen que ver? O sea, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Por qué las atacan por ese lado? Y las atacan porque, claro, la sexualidad en las mujeres está castigada, la sociedad castiga la vivencia de la sexualidad, castiga el placer. Me acuerdo hace años cuando alguien reivindicó el derecho al placer, le cayó todo el mundo, como que si el placer no fuera también un derecho de las mujeres, el placer sexual me refiero, ¿no? Entonces sí me parece que ese es un tema que los hombres, ¿no? También las mujeres supongo que también agreden por ese lado, porque los hombres agreden, las mujeres también, atacando la vida sexual, es algo que deberían reflexionar,
porque la sexualidad la vivimos todos, desde que nacemos hasta que morimos. Es parte de un derecho, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos. Espero yo, los candidatos, algunos se han posicionado, otros no, tibiamente en este ámbito, porque creen que en vez de atacar por ese lado a las mujeres, deberían posicionarse a favor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque ahí también hay una gran desigualdad. Y la democracia feminista plantea la igualdad en ese sentido. Plantea que hay vivencias muy diferentes, las mujeres nos embarazamos, los hombres no, las políticas tienen que ser diferentes. A mí me gustaría que todos los candidatos, hay algunos que se han quedado en silencio en relación a qué y cómo se posicionan respecto a una causal adicional para abortar, que es la violación. Ahí se juntan dos cosas: el derecho a vivir una vida libre de violencia sexual y el derecho a vivir la sexualidad de una manera libre, protegida. Y yo creo que los candidatos tendrían más votos si se posicionaran en favor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que para variar son diferentes. Por ahí se juntan cuando la gente quiere tener hijos, se juntan, pero de ahí los derechos sexuales son unos, los derechos reproductivos son otros. Los candidatos y las candidatas deberían posicionarse, decir qué plantean en ese marco. Es un país que no tiene educación sexual integral, por ejemplo. Pero le tienen miedo a esos temas, ¿no? Por todo ese tabú que existe en torno precisamente a esos temas. Solo lo usan cuando tienen que denigrar a alguien, pero da cuenta de la feo decirlo, pero da cuenta de la ignorancia y la desinformación que viven. O sea, qué pena, pero la vida sexual y la vida reproductiva es parte de los derechos más humanos, como lo diría alguna feminista alguna vez. Los derechos de las mujeres son los derechos más humanos que existen, y deberían tomar en cuenta esa parte de la política de la mitad de la población y un poco más que necesita escuchar. Tenemos alrededor de 5 millones de mujeres en edad reproductiva, por ejemplo. ¿Qué les ofrecen? ¿Sí? ¿Qué les ofrecen a esas mujeres? Los hombres en edad reproductiva son un montón también. La edad reproductiva de los hombres es incluso mucho más larga que la de las mujeres. Entonces ese es un ámbito inmenso de la política pública que yo no veo desglosada, pormenorizada en los planes de campaña. Uh-huh. No veo. Entonces sí sería bueno que se posicionen, que se sienten un poquito a ver qué es lo que están planteando. De los mensajes que nos envían muchas veces acá es, bueno, ya ustedes están pidiendo, exigiendo, ¿y qué proponen ustedes o cuáles son sus planteamientos para el Estado? Y bueno, esa búsqueda de la igualdad, de eliminar estas brechas también, pasan por una política integral, ¿no? Que es la exigencia que hoy por hoy se le hace al Estado, ¿no? De que se preocupen por todo y por todos, todas y todes. Así es. Mire, yo les quiero compartir una cifra que es horrible, así como usted no quiso hablar mucho del horror que se vive en la penitenciaría, porque es un horror lo que se está viviendo, pero hay un horror cotidiano que viven las niñas en este país, que son violadas, sí, que son violadas, y que las obligan a parir de violadores. Mire, la ley para acceder a un aborto por violación está vigente desde el año 2021, con la sentencia de la Corte. Uh-huh. Tenemos una ley que con las medidas cautelares ha mejorado mucho el acceso, pero del 2021 al 2023 apenas 32 mujeres han podido acceder a aborto por violación. Es muy poco. Uh-huh. Y en el 2022 se han embarazado 2.002 niñas menores de 14 años. De estas 32 casos, 19 pertenecen y son de adolescentes y niñas. Esta realidad, aún con una ley, da cuenta de la falta de información que tienen esas 5 millones de mujeres en el Ecuador que son susceptibles de ser violadas y quedarse embarazadas, y que no saben que hay la posibilidad de tomar una decisión de abortar si han sido violadas. También pueden decidir no hacerlo, siguen siendo víctimas. Pero ¿cómo es posible que un Estado no difunda un derecho, que es el derecho a no querer parir de un violador,
y ese derecho se operativiza a través de un aborto que es legal en caso de violación. Hay doble estándar en muchos temas, ¿no? Sobre todo en los que involucran a mujeres. Mire, hoy por hoy hay esta tendencia, o bueno, se ha viralizado también esta película Sound of Freedom, que no se ha podido ver acá en el Ecuador, pero hemos visto resúmenes y básicamente es la realidad de Canoa, ¿no? De cómo entraron las mafias de pedófilos a ofrecer a niños, a turistas internacionales y lastimosamente con la veña de los mismos padres y madres, ¿no? La gente se escandaliza por ver que las niñas y niños están siendo violados en Canoa y en muchos otros lugares del mundo que están siendo traficados, pero no se escandalizan cuando esas niñas son violadas y tienen que parir los productos de esas violaciones. Todos los días. 808 niñas se han sometido a cesárea. Yo no me imagino un cuerpito de una niña de 11, 12 años abierto en un quirófano, o 1000, no estoy segura, por decirle 1300, creo que son 91 niñas que han parido vía vaginal. No las veo, o sea, es que es terrible, desgarrándose la vagina, pujando un feto que sale, un bebé que sale producto de una violación. O sea, si eso no es un horror, si no nos estremece y no nos escandaliza conmovemos, esto. no nos conmovemos y no reaccionamos frente a eso, ¿ante qué reaccionamos? O sea, tenemos que ver esa realidad de las cárceles, y esta otra realidad, no, pues como son mujeres, algún día iban a parir. Son niñas, las niñas no son madres, es una consigna latinoamericana, es una consigna que debería calar en el corazón de la gente y proteger a esas niñas. Es lo que está pasando, ojalá que los candidatos y candidatas hagan algo por eso.